Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, presentamos una propuesta que pide la supresión de los desfiles militares y los fastos y actos públicos que ensalcen y exhiban la fuerza militar. Una propuesta sobre la que ya venimos insistiendo desde hace tiempo. Y es que hoy actos como estos devienen anacrónicos y para autocomplacencia de una minoría social. Cada vez más, de hecho, la mayoría de la ciudadanía cree en los valores del pacifismo y aborrece enormemente la imagen de militarización de su país, aún mucho más incluso en la propia democracia. Por otro lado, no es la primera vez que les insistimos que en lugar de su obsesión por la seguridad y la demostración de fuerza, el Estado debería mostrar una mayor sensibilidad por las prioridades sociales de sus ciudadanos. La última vez que su CIS preguntó precisamente por cuestiones relacionadas con la opinión sobre el gasto militar a los ciudadanos, dejaron clarísimo que era importante recortar en gastos de defensa. En vez de hacerles caso y recordar el gasto militar, lo que hacen es todo lo contrario. Invertir 100.000 euros en intentar revertir e influir en la opinión de la gente en relación a esta afer. Es decir, como los ciudadanos no piensan como los gobernantes, quieren, en vez de hacerles caso, como sería lo propio de una democracia, lo que hacen es impulsar campañas de propaganda política para que piensen diferente. De hecho, es anacronismo en pura esencia. Podemos llegar a entender que no compartir que en el sector armamentístico en España conforma una industria militar y un sector económico importantes. Lo que no es justificable es que se destine una cantidad ingente de recursos públicos mientras otras partidas sociales han sufrido recortes sistemáticos año tras año. Pero no solo es eso. El presupuesto de defensa no solo supone un agujero negro que se come una parte ingente del gasto público, sino que también se caracteriza por la falta de transparencia y opacidad en su gestión. Siempre aprueban presupuestos que aparentemente contienen el gasto, pero a medio ejercicio se sacan de la manga proyectos que obligan a duplicar las dotaciones presupuestarias. Ya viene siendo costumbre que los sucesivos gobiernos del Estado, independientemente de su color político, haga trampas con las partidas de defensa. Si, por ejemplo, en relación al ejercicio actual, si bien el gasto previsto de los presupuestos generales del Estado era de unos 8.000 millones, parece ser que acabarán ejecutándose casi 19.000 millones. Programas de mejora, compras de armamento y equipamientos sobrevenidos, diversos temas. También es interesante recordar la enorme deuda acumulada debido al gasto militar en España. Según cálculos del Centre de las Estudis per la Pau, asciende más de 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros, una cifra que debería avergonzarles, y más en un país donde se calcula que más de 2,5 millones de niños están en riesgo de pobreza infantil. Además, desde nuestro grupo hemos preguntado e interpelado en distintas ocasiones y a los ministros de turno en relación a los costes que generan los festejos y desfiles testosterónicos de la Fuerza Militar Brava Española. Y nunca hemos recibido una respuesta clara. El patriotismo no se exhibe con pulseritas de la bandera o con muchos tanques paseando por la Castellana un día de primavera por la mañana. El patriotismo se practica haciendo políticas que ayuden a la gente, evitando desahucios de familias, evitando la pobreza energética, repartiendo de forma equitativa la riqueza y no invirtiéndola en armamentos y festos patrios. Y menos aún en propaganda torticera para hacer decir a los ciudadanos lo que al gobierno le convenga y no al revés. Sean honestos, sean valientes, sean transparentes y voten a favor de esta propuesta de ley. Y, señores de Podemos y del Grupo Socialista, no nos den lecciones a los independentistas de Esquerra sobre presupuestos y gastos sociales si no son capaces de empatizar con lo que aquí proponemos, precisamente. Díganle a su gente que les parece bien ir pagando miles de millones para que la Legión se pasee por sus calles. ¿Cuál va a ser su excusa? Ustedes no tienen presos políticos, nosotros sí. Y la prueba de que, a pesar de eso, no renunciemos a la mejora de la vida de la gente es que la iniciativa de hoy les proponemos es esta. Sean valientes y apruébenla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eritja. A continuación,